Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera y última jornada de este foro de transporte y ordenamiento territorial del Lima y Callao. Agradeciéndole una vez más su asistencia y también su tolerancia, porque a veces se dilata un poco el tiempo. Pedirle disculpas por el día de ayer que terminamos un poco tarde y para no alargar más este día, esta sesión 3 que está titulada como Planificación y Ordenamiento Territorial, hemos invitado ya a la mesa de honor presidida por el ingeniero Javier, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Wilfredo Gutiérrez, y el vicedecano Javier Arreta. Y vamos a tener como expositor central del tema titulada Gestión Unificada de Transporte Urbano al ingeniero Alejandro Chang, ex viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ingeniero Alejandro Chang es ingeniero industrial egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNI en el año 67, con estudios de investigación de operaciones en la Universidad de Chile, magíster en Administración de Negocios en ESAN y alta dirección de la Universidad de Piura. Tiene más de 47 años de experiencia profesional y más de 40 años de cargos gerenciales y directivos de empresas medianas y grandes, privadas y públicas. Consultor de entidades de gobierno central, municipal, supervisión de contratos. Tiene una vasta experiencia docente en ESAN, la Universidad de Lima, la Universidad de San Marcos. Ha dictado conferencias de maestría. Tiene experiencia como expositor internacional en Costa Rica, invitado por la Airport Council International para el seminario sobre legislación y regulación aeroportuaria. Una vasta experiencia empresarial, exportación de madera, accionista fundador y director de la empresa Santa Cruz, accionista y presidente del directorio de Investment for Senior SAC, etcétera. Tiene una amplia experiencia profesional. Ha sido viceministro de Transportes del año 2011 a 2013, asesor de Invermet del año 2007 a 2010, presidente del Consejo Directivo de Ocitran del 2002 al 2007, asesor de ministro de Energía y Minas, director ejecutivo del Programa de Rehabilitación de la Infraestructura de Transportes, gerente de Finanzas y Sistema de Compañía Nacional de Cerveza, secretario general del Ministerio de Energía, gerente administrativo financiero de Panamericana Televisión, asesor técnico de la Dirección General de Contribución en el Ministerio de Economía y Finanzas. Como ustedes ven, tiene una vasta experiencia profesional que a través de su exposición del día de hoy estoy seguro que nos va a regalar un poco del valor agregado que él tiene. Por lo tanto, invito al ingeniero Alejandro Chang a iniciar la exposición. Buenas noches a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Colegio de Ingenieros Departamental de Lima por la invitación que me hace para hacer esta exposición. Justamente tengo la intención justamente de tratar de que realmente se comience a tener un debate sobre una autoridad autónoma, y eso tengo escrito justamente en un blog, respecto a la creación de esta autoridad para Lima y Callao. Además, considero conveniente y felicito al capítulo de ingenieros en el sentido de que estos foros, estas discusiones son adecuadas para comenzar a tener una corriente de opinión al respecto. El contenido de esta gestión unificada del transporte urbano, vemos primero algunos conceptos previos, dado que aparentemente hay problemas en la concepción de algunos términos que están mal utilizados a mi modo de ver. El segundo punto es la situación actual del transporte de Lima, cuáles son las principales causas de la situación actual, cómo vemos el transporte al 2050 en Lima, ¿no? El enfoque para la solución del tránsito y del transporte
la competencia de la autoridad que he conversado, la característica de la autoridad, las implicancias de la creación de la autoridad, los beneficios de la misma, cuál es la estrategia para implementar, cuáles son las acciones que debemos hacer y cuáles son las actitudes y conductas a cambiar. A mi modo de ver, hay un problema de crisis institucional a nivel del país. Creo que tenemos que hacer unas reformas y tenemos que llevar a cabo una reingeniería para justamente darle las competencias adecuadas a cada entidad. El rol de la autoridad y del operador. Acá hay un tema fundamental como concepto, ¿no? Si tenemos una autoridad, la autoridad no debe operar. Es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque si no se vuelve juez y parte. Y en el caso de transportes, tenemos, y justamente el transporte urbano, tenemos el problema de Protransportes y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico tiene como título de autoridad, pero no es ninguna autoridad. La autoridad en este caso es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo que hace la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico es operar en este momento la línea 1 del tren y dar unas opiniones sobre respecto al tema de la línea 2 y ahora que estamos viendo la línea 3 del metro que ya está en concurso para otorgar la concesión. Entonces ahí la Autoridad del Tren Eléctrico es un operador de trenes, un operador de metro. Entonces de autoridad no tiene nada y de autonomía tiene poca. O sea, esa es la verdad de la cuestión. Entonces, porque justamente la línea 2 del metro fue trabajada intensamente por el propio Ministerio de Transportes, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Entonces, ahí hay un tema que no ha habido tanta autonomía, ni tampoco término de autoridad. Y por transporte es el que opera el metropolitano, que tiene 4 empresas operadoras que le brindan pero el que opera el servicio de transporte urbano y los boletos y los pasajes es de Protransportes. Y también está viendo las redes, los corredores, ¿no?, de buses. Entonces, está siendo autoridad y está siendo operador. Entonces, ahí tenemos un diseño institucional que debemos cambiar. Entonces, es el primer concepto que tenemos que tener. La infraestructura de transportes, carreteras, ferrovías, hidrovías, puertos y aeropuertos. ¿Por qué estoy colocando esto? Todos sabemos del problema que tiene Callao, el transporte urbano, ¿no? El acceso al transporte al puerto es complicadísimo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay un plan de infraestructura de transporte integrado. Hay un plan, en carretera, por ejemplo, se hace un plan que está originado simplemente con una sumatoria de proyectos que está con la Oficina General de Planificación y Presupuesto y con la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. El plan de ferrovías, de vías férreas, lo hace la Dirección General de Ferrocarriles. El de hidrovías, la Dirección General de Transporte Acuático. El de puertos, la Autoridad Portuaria. Aeropuertos, la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Transporte como infraestructura? Tener una red integrada para satisfacer la demanda de transporte de carga y de pasajeros, ¿no?, de los centros de producción al mercado. Y para eso va a requerir, ¿qué cosas? Carreteras, puertos, aeropuertos, ¿no?, o vía férrea. Entonces, ¿quién planifica ello? La Autoridad Portuaria planifica el desarrollo del puerto de Callao.
Y lógicamente, como no hay coordinación, el camino, el acceso al puerto no está programado adecuadamente. Entonces, esto implicaría pues la necesidad de que haya un responsable de la planificación multimodal. Entonces, aquí que ya comenzamos un poco el tema que tiene a nivel nacional el país sobre el problema de la infraestructura de transporte, y eso mismo problema está pasando con Lima, ¿no? Que tampoco dos territorios, Callao y Lima, con 2 o 3 autoridades. Entonces, es como decir ahora, como estamos viendo el fútbol, que un equipo de fútbol, una selección de un país tenga 2 o 3 directores técnicos. Y eso no se consigue. Eso es realmente lo que está sucediendo en el país desde el punto de vista de diseño institucional. El sistema integrado de transporte urbano. El sistema integrado debe ser metro, buses, ¿no? Puede ser tranvías, puede ser monorriel, ¿no? Teleférico. O sea, todo un sistema que atienda la demanda, que corresponde, ¿cómo se llama?, a la movilidad de las personas. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, y por tanto tiene que haber una sola autoridad que maneje todo este sistema integrado. Lo que necesita una persona es movilizarse de un sitio a otro, podrá usar un bus, un metro, ¿no? Y entonces, por tanto, tiene que planificarse. Hay una infraestructura escasa y, por tanto, esto hay que saberlo administrar. Y el otro problema, que es el tránsito y transportes. Hay que separar esos conceptos. Una cosa es el tránsito y otra cosa es el transporte. Por ejemplo, los contratos de Metropolitano, en los contratos de concesión a los 4 operadores del Metropolitano, ahí se confunden esos contratos, lo que son las infracciones de tránsito con las obligaciones contractuales del operador. Por ejemplo, si se pasa una luz roja, ¿no? Si se pasa una luz roja, es una sanción, una infracción contractual. Cuando teóricamente, si pasa una luz roja, es el problema del conductor. Y si el conductor tiene que pagar la multa como una infracción del tránsito, pero no como una obligación contractual. Al ponerlo como obligación contractual, sucede que se vuelve una obligación contractual y por tanto esto va a arbitraje. Entonces, todo esto se tiene que arreglar. Y por eso esos son algunos conceptos previos, pues se decía, son los problemas que se tiene en transportes. Hay que aclarar los conceptos. También comentaba hace un rato, ¿no?, el tema, por ejemplo, de que dice, tal compañía de empresa de transportes tiene 500 papeletas. Las papeletas las tiene el conductor. Lo que tiene la empresa es la responsabilidad solidaria sobre la deuda. Pues las papeletas son de conductor. Entonces, todo esto es necesario replantearlo con la finalidad de que tengamos una mejor administración y un mejor proceso. ¿Cuál es la situación actual? Lo estoy dividiendo por temas. 1 es la infraestructura. 2 es el tránsito, y después vamos a seguir los siguientes temas. En el caso de infraestructura, el déficit de infraestructura para el transporte privado y público. O sea, definitivamente, si nosotros vemos de aquí a 20 años, a 25 años, el índice automotor es bajo con respecto a otros países. Si se incrementa el índice automotor, o sea, mucho más vehículos, ya no va a haber pistas. Y como digo, el tema de infraestructura y el ordenamiento va a implicar pues que se compren el auto, y justamente el problema que el otro día hemos estado conversando en esta conferencia, en el sentido de que exigen las municipalidades 3 o 4 o 3 o 2 o 3, ¿no?, estacionamientos por cada departamento.
Entonces, esa política significa de que estamos incentivando el uso de vehículo privado. En lugar de usar el vehículo, el transporte público, porque también es de pésima calidad, y por tanto, no estamos planeando a fin de año, a largo plazo, y por ejemplo, entonces el déficit de infraestructura hay que cubrirlo, y esto ya hay que pensarlo de ahora a 20 años o 30 años. La señalización es deficiente, La señalización es deficiente, vean ustedes las papeletas electrónicas o las fotopapeletas, ¿no? Que hubo problemas. El mantenimiento es deficiente, que ustedes ven la señalización, el mantenimiento de las vías. La demora de la ejecución de obras, vean ustedes el tema de los paraderos del metropolitano. Y esto no solamente es Lima, sino todos los distritos. Y el otro punto es el perjuicio a la población de la ejecución de obras. Si van en países desarrollados, el mantenimiento y reparaciones de pistas en las urbanas se hacen las 24 horas. ¿No? Y se trabaja y se procura de que no sufra el usuario. Sin embargo, en Lima y los peruanos en general nos estamos acostumbrando a esa pésima calidad de servicio. Y este es un tema también que debemos comenzar a exigir en el Colegio de Ingenieros, de respetar a los, a los usuarios. De todo esto tenemos que ir cambiando para tener un país, de primer mundo, como se dice, ¿no? En cuanto al tránsito, tenemos el caos en el tránsito, que todos lo conocemos, originado ¿por qué? Porque cada uno piensa pasar primero. En otras partes del mundo, de un país civilizado, el que llega primero a la esquina pasa primero cuando no hay semáforo. Acá no es así. La congestión, ¿no? Originada por diferentes factores, falta de infraestructura. La semaforización deficiente también está repartida en todos los distritos. Conductores que no respetan la norma de tránsito. Peatones sin cultura de seguridad vial. Inseguridad vial y ciudadana. O sea, si tomas un taxi, a veces te asaltan. Y parque automotor antiguo. Hemos separado justamente lo que es tránsito y de lo que es transporte. Hemos visto primero infraestructura, luego tránsito y ahora vemos servicio de transporte público. ¿Cuáles son las características? Una mala calidad de servicio. Hay un libre mercado y justamente es un tema que debemos replantear. Si el transporte urbano debe ser libre mercado o puede estar regulado. Es un primer punto estratégico que hay que chequear. Si vamos a llegar a un sistema integrado de transportes, uno sube a un vehículo, sube a un metro para llegar a su destino y de repente puede pagar un solo pasaje. Entonces hay que distribuir los ingresos. Entonces ahí hay que regular las tarifas. Existe la informalidad, hay inseguridad vial, conductores con exceso en la jornada de manejo, 12 horas, 14 horas, ahí vienen uno de los problemas álgidos, ¿no? Empresas de transportes precarias, que son dueños de ruta, pero no son dueños de activos fijos, no son dueños de los vehículos, ¿no? Vehículos de baja capacidad, que son las combis, y esto significa un mal uso del suelo. Diseño de rutas deficiente, autorizaciones sin transparencia, o sea, se genera la autorización simplemente porque hay alguien presenta y dice que es el mercado, que funciona, y lo que le interesa lógicamente a la empresa privada es su utilidad, más no el interés público que debe velar la autoridad. Deficiente fiscalización y percepción de corrupción. Estos son los problemas en el servicio de transporte. El transporte masivo está dado por Metropolitano y en el tren eléctrico, ¿no? Y estos dos que tienen que ver justamente ATE y como decía, y el Metropolitano que tiene que chequear que se cambie la función de autoridad y de operador. Los servicios de taxis son informales, hay inseguridad, no regulado, contribuye a la congestión. Ven ustedes que
se para en una esquina o en cualquier parte de la calle y hay 2 o 3 taxistas que están detrás para ver la negociación. ¿Y eso qué hace? Congestión, ¿no? Entonces, y esto se van a otros países, están con taxímetro. Entonces también hay que regular la tarifa. Entonces ahí tenemos que ver otro punto. Los mototaxis que lo autorizan cada municipalidad distrital, ¿no? Son informales, sin revisiones técnicas y hay inseguridad sobre el tema de cómo manejar. La seguridad vial, que tiene problemas de diseño de infraestructura, la señalización deficiente, la mala conducta del peatón, la mala conducta de conductores, la fiscalización deficiente y aplicación de sanciones con problemas, o sea que si no pagan las multas y no pasa nada. El medio ambiente, esa es la contaminación sonora y la contaminación del aire, que Lima ha sido una de las más contaminadas. Y los aspectos culturales es incumplimiento de normas y no respeto de derechos de terceros. Este es un punto de país, de orden. Y este es un tema fundamental. Y considero que transportes puede cambiar la forma de pensar de la gente. Si seamos más rígidos en cumplimiento de las normas de tránsito, la gente se va a comenzar a acostumbrar a respetar las normas y a la autoridad. Cosa que ahora, como estamos viendo hace poco, el tema de, digamos, del palo secada, ¿no? De no respetar a la autoridad. De todo esto tenemos que cambiar. Y arreglando el transporte con este esquema puede cambiar la cultura de la población. En cuanto a la gestión pública, llámese en forma general, la competencia y responsabilidad están diluidas. Por ejemplo, ¿qué pasa con un solo territorio que es Lima y Callao? ¿No? Lo tiene el transporte, lo tiene la parte digital, la tienen las 2 provincias. Y, por ejemplo, autorizaciones de taxistas que no pueden ir al Callao porque no están autorizados, ¿no? Porque no pueden recoger tampoco pasajeros del Callao hacia Lima. Esos son temas que hay que regular. Y eso no está visto bajo el esquema de satisfacción al usuario. Esos son temas que hay que resolver. La planificación urbana es un tema que es deficiente. Debemos pensar nosotros de aquí a 30, 40 años futuros, no estar haciendo obras porque acá hay un problema, porque hay solución. Lamentablemente esa es la costumbre que estamos presionados por los problemas y simplemente atendemos el día a día, pues no vemos el problema a largo plazo. La planificación de infraestructura vial deficiente, ¿no? Aprobación de normas sin enfoque de servicios, autorizaciones con poca transparencia, fiscalización de normas de tránsito deficiente, fiscalización de servicios de transporte deficientes, sin regulación económica del transporte y gestión de semáforos eficientes. Todo este es un problema de gestión de los entes responsables. La institucionalidad actual, que es justamente el tema fundamental de esta sesión, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que da las normas generales, nacionales, que deben respetar. Y aquí, por ejemplo, le digo como experiencia que las municipalidades que han habido en provincias ni siquiera han respetado las normas nacionales. Y ha habido reclamos y el Ministerio de Transportes no puede hacer nada porque dice que un decreto supremo es de menor rango que una ordenanza porque tiene rango de ley. Y para ello se requiere que haya todo un proceso de anticonstitucionalidad primero a la PCM para que después haga todo el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, se están generando derechos a terceros. O sea, hay un problema de ¿cómo se llama? Que hay una institucionalidad precaria sobre este punto y por tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima, Provincial de Callao, la Policía Nacional del Perú, la Autoridad Autónoma, que no es autoridad, por transporte también está como autoridad, y MP, que es la planificación del desarrollo urbano, y además aquí, por ejemplo, está los distritos, que también tienen injerencia respecto al desarrollo urbano.
Y Autoridad de la Costa Verde, que también tampoco no tiene mucha relación con respecto al transporte, ¿no? A la infraestructura propiamente. O sea, todo esto hay que variarlo. ¿Cuáles son las competencias que se tiene que tener en todo esto? La planificación de la metrópoli, que es la planificación de infraestructura vial, la ejecución de proyectos de obra para la infraestructura, el mantenimiento de la infraestructura. De todos estos puntos corresponde al tema de infraestructura. La otra competencia es diseño de corredores de transportes, la parte normativa, las autorizaciones, el parque automotor, ¿no? La fiscalización de normas de tránsito y la fiscalización de servicios de transporte urbano. Entonces, todas estas son funciones que debe tener una autoridad. O sea, que toda esta situación que tenemos no se hacen, lógicamente, en forma eficiente y con los resultados que tenemos ahora. ¿Cuáles son las principales causas de la situación actual? Es la legislación no adecuada. ¿Qué es lo que dice la legislación actual? Que cuando hay dos provincias que son conurbanas, o sea que significa que hay una continuidad urbana, como en el caso de Lima y Callao, se deben juntar y formar una comisión entre ellos y coordinar para... Eso no existe. Eso es lo que dice en la norma, pero eso en la práctica no se aplica. Vean ustedes cuando Lima dijo que se cerró la inscripción de taxistas, Callao dijo, lo que sobran yo lo recibo. Entonces, estamos actuando de una manera inorgánica. Y esta es la legislación no adecuada. La administración de la ciudad está atomizada en municipios provinciales y distritales. Como digo, a nivel de metrópolis hablamos de 50 autoridades, con los distritos de Lima y los distritos del Callao. Cada uno tiene su punto de vista. Gestión pública en eficiencia no orientada a la atención de la demanda. Esta es propiamente la gestión de cada entidad del Estado o municipio. No hay planificación centralizada para la infraestructura y visión de futuro. Simplemente hablamos de proyectos y esto mejora, y todo el mundo hablamos de proyectos. Pero nadie está hablando de un plan estratégico de 20, 30 años, y las cuales los proyectos simplemente son partes de ese plan estratégico. No hay un diseño integral de la ruta para atender la demanda de la movilidad. Vean ustedes, Callao por su lado, Lima por su lado, y el Ministerio de Transporte por su lado con su metro. Cada uno fija su trazo y cada uno da. Entonces todo este tema va a originar un desorden que para mí todavía no hay ninguna reforma, porque así estando en esa forma, de esa manera, lo que va a suceder es que de 4 o 5 años el mismo problema que nos estamos arrepintiendo ahora de cómo fue hecho el proceso de descentralización. O sea, hay que tener cuidado en ese tema. Desarrollo urbano y transportes divorciados, ¿no? Entonces hay que ver, supongamos, hay que ver la densidad poblacional de cada zona. Ahora que se construye el metro, podría haber o debería haber una reconversión urbana, donde el recorrido del metro debe haber una mayor densidad poblacional. Entonces ahí, por ejemplo, la ciudad debe crecer verticalmente, ¿no? ¿Y eso qué origina? Al crecer originalmente va a requerir saneamiento, comunicaciones, ¿no? La energía, agua, todo esto implica un planeamiento de la ciudad. Entonces, y ese es el problema que no está coordinado en ese sentido. O sea, por tanto, el desarrollo urbano y transporte están divorciados. No hay una cultura de seguridad vial que tenemos que cambiar. No hay estabilidad institucional, eso es el tema. Cada cambio de ministro, cambio de alcalde, cambia de gente, y esto tiene que variar. Hay una fiscalización deficiente, y gobiernos locales no tienen capacidad para la gestión del transporte urbano. Esto en forma general, no estamos diciendo que las actuales alcaldes. En forma general hay un problema de la gestión municipal, ¿no? O sea, no solamente está pasando en Lima, está pasando en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura. Ya hay congestión, ya hay problemas de transporte en las ciudades.
No solamente el problema este de la autoridad debe funcionar solamente para Lima, sino también para Lima. ¿Qué pensamos? Unas ideas, unos puntos de transporte a 2050. Queremos tener peatones, ciclistas y pasajeros con facilidades para su movilidad. Una infraestructura adecuada para la movilidad de las personas. Estamos hablando de 35 años más. Transporte público, prioridad ante el transporte privado. Un transporte público de calidad con empresas sólidas, ¿no? Transportes sostenibles y con seguridad vial. Ciudad y tráfico ordenados y población con cultura de seguridad vial. Ya, a esto debemos llegar a apuntar y alguien tiene que hacer este plan para llegar a cumplir con todo ello, ¿no? Son realmente 7 puntos que tenemos que mirar hacia el año 2050 y vemos qué tenemos que hacer para llegar a ese punto en el año 2050. ¿Cuál es el enfoque para la solución de tránsito y transporte? Considerar las provincias de Lima y Callao como un solo territorio conformando una metrópoli. De ahí arrancamos. Y ese es el primer principio que debemos tener. El segundo es crear la autoridad autónoma para el transporte de Lima y Callao. Y este propósito, durante mi gestión ya he dejado un proyecto incluyendo la posibilidad de que el Ministerio de Transporte, por decreto supremo, forme autoridades autónomas para las provincias, otras provincias. Fortalecer la planificación con visión de futuro. Integración de la planificación de la ciudad con la necesidad de la movilidad de las personas y de la carga. O sea, muchas veces se ve el aspecto de temas, de arquitectura, diseño urbanístico, pero a veces la parte tiene que ver con la densidad poblacional y la necesidad de infraestructura vial. Coordinación de la autoridad y el MTC respecto a la red nacional que cruza la ciudad. Este es un problema, ahí el ministerio dice que esta es la carretera y justamente hay problemas básicos. Todos nos hemos acostumbrado a que el transporte urbano pase por la carretera. Y eso va contra la seguridad vial. O sea, ahí tenemos muchas cosas que replantear. Lógicamente que dice que se pasó por la carretera el transporte urbano porque no tengo plata para tener una vía auxiliar, ¿no? Los paraderos acostados, y eso va contra la seguridad vial, y eso es algo que estamos acostumbrados, y en transporte años que se ha hecho de esa manera y la municipalidad lo ha usado. Entonces aquí hay un problema de coordinación que debe existir respecto a la red nacional que cruza la ciudad y que tiene que ver, por ejemplo, el acceso al puerto del Callao, el acceso al aeropuerto, que son, infraestructura vial de red nacional. Hay que priorizar el transporte público al transporte privado, ¿no? En otros países, por ejemplo, si un solo vehículo va solamente el conductor, pasan por una calle que no es muy fluida. Si tiene más pasajeros, pasan por otra vía. O sea, están usando mejor el suelo. No hay estabilidad institucional, fiscalización deficiente y gobiernos locales no tienen capacidad de eso. Transporte 2050, el enfoque. Hay que regular la tarifa del servicio de transporte público y de taxi, eso es lo que tenemos que tener. Hay que crear el sistema integrado de transporte de buses, metro y Lima y Callao. O sea, una sola cabeza haga todo el diseño, que el Ministerio de Transportes, que las municipalidades tengan Callao y Lima una sola y que atiendan en función a la demanda de los usuarios. Aquí tenemos cuáles son las competencias de la autoridad autónoma. La planificación de la infraestructura vial. La segunda, la opinión vinculante sobre desarrollo urbano. O sea, si ha puesto un desarrollo urbano y hay una movilidad, que tiene que haber una compatibilidad entre ambos. Por eso es que esta autoridad, ¿no?,
tendría, y aquí hay un problema, ¿cómo se llama? Que se habla, que lamentablemente se dice de que la competencia, de acuerdo a la Constitución de Desarrollo Urbano, le corresponde a los gobiernos locales. Entonces ahí pasa el primer problema que tiene esta ley, ¿no? Y por eso es de opinión vinculante ese desarrollo urbano. O sea que la municipalidad, el gobierno local harían un plan de desarrollo urbano, ¿no? Pero a su vez la opinión la tendría esta autoridad también. Ejecuta proyectos de infraestructura, ¿no? Para eso también requiere cosa que el gobierno central apoye, porque las municipalidades no tienen la capacidad para cubrir con los proyectos que se necesita para Lima y Callao, que mantengan la infraestructura que corresponde a la infraestructura de transporte metropolitano, que gestiona la semaforización, semaforización, o sea que todos los semáforos estén controlados totalmente, de todo el transporte metropolitano, y que también dé información a los usuarios sobre la información de congestión y mejor de tránsito, obras y todo ello. Que haga la parte normativa sobre el transporte urbano, diseñe el sistema integrado de transporte, otorga concesiones de ruta de buses y de otros medios de transporte, aprueba proyectos del metro, administra el sistema tarifario regulando las tarifas, administrar el central de recaudación por todos los modos de transporte, o sea, tener la tarjeta, usarla para el tren, para el metro, usarla también para los buses o cualquier otro medio, y justamente ese es el tema para avanzar, ¿no? Regula la autoridad de servicio de taxi también, o sea, tenemos que llegar al taxímetro. ¿Cuáles son las características? Organismo técnico con personal idóneo, estabilidad de funcionarios, cambios políticos no deben afectar el desarrollo de la autoridad, vigencia del Consejo Directivo con periodo de vigencia y cambio de uno solo por cada año. O sea, ¿qué significa? El esquema es como un organismo regulador. Tener los 5 directores, ¿no? El esquema que se está planteando es que esos 5 directores sean nombrados por concurso público, igual que un regulador. Y que cada año se cambie solamente uno. Cambio de gobierno, cambio de ministro, totalmente estable. Y los funcionarios profesionales deben tener estabilidad. Lo que tenemos que formar es un equipo técnico y muchos de ingenieros acá que deben entrar en el tema de transportes. Es bastante complejo el tema de transporte urbano, ¿no? Que debemos tener todo este sistema de planificación, de concesiones, con la finalidad de que tenga un mejor funcionamiento. Y hoy día apoyo económico del gobierno central. La implicancia va a ser reducción de competencias en las municipalidades provinciales y distritales, que implica cambios en la ley orgánica, regulación y desarrollo urbano en los gobiernos provinciales y distritales, una modificación de competencia en la ATE y de los transportes. ¿Cuáles son los beneficios? El total del territorio de Lima y Callao tendría una sola autoridad para el transporte. Se tendrá un desarrollo armónico en la ciudad con ejes viales tratados con criterios uniformes. Se desarrollará el desarrollo de transporte al norte y al sur de Lima. O sea que el metro tiene que tener con trenes que van hasta Cañete, a Huacho, aquí a 30 años. Se podrá implementar el sistema integrado de transportes. El sistema integrado de transporte elevará la calidad del servicio de transporte, son los beneficios. Se podrá mejorar el tránsito reduciendo las congestiones, los tiempos de viaje se reducirán elevando la calidad de vida de la población, se incrementará la competitividad del país y se eliminarían las discrepancias entre las dos municipalidades, que ya no había. ¿Cuál es la estrategia? Generar una corriente de opinión para la creación de la autoridad autónoma. ¿Esto por qué lo digo? Porque sé que esto va a demorar, no es tan fácil, tiene mucho interés. Promover que los candidatos a las municipalidades de Lima y Callao se comprometan en la creación de la autoridad. Es un tema ya a corto plazo, ¿no? Lograr consenso político para efectuar las modificaciones legislativas que permitan la implementación de la autoridad. Fortalecimiento de entidades relacionadas y promoción de la cultura de cumplimiento de las normas y medidas de seguridad vial. Acción a implementar, creación de la autoridad autónoma, creación del Metro de Lima en reemplazo de la ATE como operador mediante una ley, por transporte solo como operador mediante una ordenanza, ordenamiento de la legislación sobre competencias en transporte y desarrollo urbano, y continuar con las medidas de
rápido impacto para ordenar el tráfico, ¿no? Todo este tema son actitudes, este es el último punto, que es ser solo reactivo ante los problemas, sino hay que planificar mirando al futuro. Vivir el hoy sin mirar el futuro. Pensar solo de uno mismo y no en los derechos terceros de interés público. Ese es un tema de cultura, de desarrollo urbano, también para la parte de tránsito. Luchar solo por tener poder y no por el progreso de la ciudad. Es un tema, es un mensaje a los políticos, ¿no? Actuar de manera informal, conformarse con la calidad del servicio que se brinde y no reclamar por sus derechos. O sea, cómo vamos en los vehículos como sardinas y tenemos justamente que cambiar esa calidad. Incumplir la norma, tenemos que no respetar las autoridades y corromper para evitar sanciones. Tenemos que cambiar de actitud con la finalidad de que al año 2050 tengamos un transporte mucho más amigable. Muchísimas gracias. Este sería toda la... Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Chan, por su importante exposición. Aclarando la cosa. Por sus aportes, las observaciones que ha hecho y el mensaje final que nos ha entregado de una voluntad de cambio. Y precisamente sobre ese tema, que es la gestión unificada de transporte urbano del Lima y Callao, el ingeniero Mario Wu, del Consejo Departamental de Lima, va a hacer una ponencia de unos 10 minutos aproximadamente, quien es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería con una larga experiencia en la gestión de empresas del sector de telecomunicaciones, gerente general de operaciones de la Compañía Peruana de Teléfonos y gerente general de la empresa de Servicios Peruanos. Además ha dirigido el sector de construcciones viales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, director ejecutivo del Programa de Rehabilitación de Transportes y ha desempeñado cargos directivos en la Corporación de Aeropuertos Comerciales, Corpac, como vicepresidente del directorio en los servicios postales del Perú, Serpost, como miembro del directorio y como director general de la Administración de los Bienes Inmobiliarios de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, consultor en temas de gestión empresarial y en la formulación, desarrollo y supervisión de proyectos de inversión. Además tiene una actitud notable dentro de la institución del Colegio de Ingenieros, como que actualmente es presidente del Tribunal Disciplinario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, perito del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros, miembro del Comité de Gas del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Colegio de Ingenieros y miembro de la Comisión de Seguridad Energética del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Sin más preámbulos, invitamos al ingeniero Wu a la ponencia del caso. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches a todos, damas y caballeros. Un gusto verlos. Algunas personas después de mucho tiempo, personas con las cuales hemos trabajado y estamos todavía en la brega, digamos, en temas importantes de la realidad nacional. Sobre la gestión unificada del transporte, como conversábamos con el ingeniero Arrieta y el ingeniero Chan, es un tema muy sencillo de entender, de conceptualizar, pero muy difícil de implementar y resolver si es que no se toman decisiones. Entonces, a lo que ha muy bien expuesto Alejandro, yo quisiera agregar algunas recomendaciones de mejoras y simplemente para empezar a una reflexión. Nosotros todos somos conscientes de que hay un caos en el tránsito, hay una alta inseguridad vial, todos los días hay accidentes y muertes. La informalidad reina y la fiscalización es totalmente deficiente. En resumen, un sistema de transporte pésimo. Si hubiera, y Dios no lo quiera, un movimiento sísmico en el extremo, y no está muy alejado de la realidad, los heridos tendrían que ser conducidos a pie a los hospitales,
porque las vías estarían congestionadas y con todo el caos que tenemos, nos veríamos nosotros en problemas para trasladar a nuestros heridos a los hospitales o a las clínicas. Hay que reflexionar en eso, y eso nos tiene que llevar a nosotros a tomar decisiones radicales, porque este es el momento de hacerlo. En relación a las recomendaciones en el corto plazo, la primera, yo creo que la más importante, es la creación y la activación de un comité de autoridades para el transporte urbano de la ciudad de Lima y Callao, mientras se crea e implementa un organismo autónomo, una autoridad autónoma del transporte de Lima metropolitana que incluye el Callao. El tema simple de conceptualizar y entender es que todo está generado por un cuerpo que tiene 3 cabezas. Es un cuerpo que tiene 3 cabezas. Un cuerpo de 2 cabezas ya tiene problema, con 3 es peor. Ese es el transporte. Una cabeza es el ministerio, el MTC, otra es la Municipalidad de Lima y otra es la Municipalidad de Callao, aparte de otras cosas. Entonces, definitivamente necesitamos en el corto plazo ya plantearnos la autoridad autónoma del transporte urbano y ordenamiento territorial en Lima y Callao, como una única autoridad que defina todo lo que bien ha expuesto Alejandro Chang. En el mediano plazo, y solamente voy a hablar de corto y mediano plazo porque yo creo que no tenemos tiempo para largo plazo. Estamos tan mal que no tenemos tiempo para largo plazo. Largo plazo pueden hablar en otros países, ¿no? Digamos, tipo Norteamérica, Asia o Europa, pero nosotros no tenemos tiempo para largo plazo. Y definitivamente, y esto en todo sentido, el Perú tiene que comenzar a dar saltos en todas sus actividades. No podemos avanzar linealmente, el tiempo no nos alcanza, no nos alcanza. Tenemos que saltar para poder llegar a la modernidad, para poder llegar a que todos los peruanos tengamos un mejor nivel de vida. Tal vez la única ventaja que tenemos en todo esto es que estamos bastante retrasados. Entonces yo creo que podemos nosotros, en base a las experiencias y conocimientos que ya se han dado en otras partes del mundo, nosotros, en base a nuestro esfuerzo también, saltar y poder tener la capacidad de tener un mejor país para todos los peruanos. Entre la medida de mediano plazo, creo que definitivamente la creación institucional por ley de la Autoridad Autónoma del Transporte, con facultades y atribuciones amplias y con los recursos económicos, técnicos y materiales que garanticen el desarrollo y la implementación de una política sustentable de transporte urbano que permita el desarrollo armónico entre los planes de transporte y la planificación urbana, con una visión muy clara de servicio a los ciudadanos, una visión actual y futura. Como decía Alejandro, siempre estamos arreglando el día a día, pero no vemos el mañana, ni siquiera el que tenemos un poquito más adelante. Y ya es tiempo que nosotros empecemos a pensar en el mediano y en el largo plazo. Debemos, como medida recomendada, controlar el correcto funcionamiento de los servicios de transporte, fiscalizando el cumplimiento estricto de las normas de tránsito, y también debemos de promocionar el uso del gas natural en las nuevas unidades de transporte. Esto tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Debemos garantizar la coherencia y la debida coordinación del diseño y ejecución de las inversiones en infraestructura, priorizando el transporte público al transporte privado. La participación efectiva de la ciudadanía, tenemos que lograrlo, informándole sus derechos y sus deberes en el respeto y cumplimiento de las normas vigentes, generando una cultura de seguridad vial. Nos hemos convertido en un país donde todo el mundo hace lo que le da la gana, nadie respeta a nadie. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Tenemos lo que vemos día a día
por ejemplo, lo que está de moda ahora, el caso de este señor Orellana, que tiene un sistema paralelo, tiene sus propios jueces, sus propios fiscales, sus propios registradores públicos, sus abogados, sus policías, y esto es simplemente, como yo he leído en un libro, los malos avanzan porque los buenos se quedan callados. Entonces, tenemos ya que abrir la boca, tenemos que accionar para que las cosas cambien en nuestro país. Además de las facultades y atribuciones necesarias, la Autoridad Autónoma del Transporte requiere un nivel jerárquico administrativo suficiente que le permita coordinar efectivamente de manera vinculante con todos los demás servicios involucrados. Vale decir, por ejemplo, fiscalizar a los transportistas. No lo va a poder hacer la autoridad autónoma, lo va a tener que hacer a través de la autoridad pública, a través de la policía, pero tiene que tener una autoridad vinculante. Finalmente, creemos en el Colegio de Ingenieros que este es el momento de tomar las decisiones importantes para resolver definitivamente un problema que atañe directamente al centro de la sociedad, que es el ser humano. Nosotros, en nuestro himno del Colegio de Ingenieros, tenemos que los ingenieros servimos a la sociedad. Esta es una manera directa de servir a la sociedad. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Esta es una forma de cumplir con el objetivo que tenemos como ingenieros, no solamente en este tema, sino en todos los temas que sean importantes para el país. Nosotros pensamos que podemos conseguir una mejor calidad de vida disminuyendo, en el caso del transporte, el tiempo de viaje, eliminando la contaminación del aire, la contaminación sonora, además de los importantes ahorros económicos y el incremento de la competitividad del país. Porque si arreglamos Lima, estamos arreglando una buena parte del Perú, es del país de que hablamos. Hace poco estuvimos en el norte con un colega y hablábamos con los colegas de Trujillo y de Chiclayo, y ellos tenían un problema, por ejemplo, en el puerto de Salaberry, y ellos pensaban que arreglar el problema del puerto de Salaberry era un problema local, regional, y eso no es cierto. Arreglar el problema del puerto de Salaberry es un problema nacional, porque arregla el problema de todo el país. O sea, la suma de todos los problemas particulares que hay en cada región son problemas que suman en el desarrollo de un país como el nuestro. Finalmente, pienso que el Colegio de Ingenieros del Perú, como representante natural, repito, de la ciudadanía en temas técnicos que tengan trascendencia nacional, creo que el Colegio de Ingenieros debe convocar a los candidatos que se van a lanzar para la alcaldía de Lima y Callao y a las autoridades del gobierno central para que se comprometan desde ya a promover esta autoridad autónoma, pero desde ya, antes de que sean alcaldes. Yo creo que nos toca a nosotros como Colegio de Ingenieros convocar a la civilidad para asegurar el desarrollo de nuestro país. Y así como en todos los temas importantes, llámese tren eléctrico, llámese las líneas 2, 3 del metro, la modernización de Talara, y ahora lo que se ha dado, el gasoducto del sur, que son cosas muy importantes que afectan 2 o 3 generaciones de peruanos y en las cuales el Colegio de Ingenieros prácticamente no ha sido tomado en cuenta. Entonces, seamos conscientes que poder que no se ejerce, poder que lo toma el de al lado. Entonces, yo creo que este es el momento en el cual se tienen que tomar las grandes decisiones para que nuestro querido Perú avance cada día más. Y ojo, en este tema del transporte, para acabar, no tenemos medidas de largo plazo. Con la justa tenemos mediano plazo, porque si no, el tiempo no nos alcanza. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, ingeniero Mario Wu. Importante la propuesta que está haciendo. Ojalá que el colegio la tome en sí y desarrolle esa sugerencia. Acto seguido, y también sobre el tema de gestión unificada de transporte urbano, a continuación, el ingeniero Francisco Aramayo nos va a hacer una ponencia de aproximadamente unos 10 minutos, quien es ingeniero civil de profesión, ha sido ministro de Transporte en el segundo quinquenio del año 80, ha sido decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, del año 2010-2012, obtiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería y es candidato a doctorado en Administración. Ingeniero Aramayo, queda usted invitado para su ponencia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy agradecido. Muy buenas noches, queridos colegas. Señor ingeniero Arrieta, vicedecano de nuestro Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros, señores ponentes, los saludo muy afectuosamente, especialmente a nuestros próximos disertadores que vamos a tener el privilegio de escucharlos, el ingeniero Raúl Delgado Sayán y el ingeniero Lucho Vera. En cuanto a la exposición que hemos escuchado, la considero magistral, no podía ser de otra manera. Se trata pues de quien nos ha explicado el transporte, de un experto y una persona muy destacada, sobre todo en el tema de transportes, muy conocedor, como hemos visto, con mucha autoridad. Nos ha explicado principalmente sobre la problemática y además después cuáles son sus sugerencias, su aporte para que esto se solucione en la problemática. Coincidimos con el ingeniero Chan, como no puede ser de otra manera, y como hay una invitación a dar algunas ideas, voy a, como dijo el ingeniero Wong, hacer también algunas sugerencias. Conocedores ya de la problemática, para no reiterarla, y siendo todos nosotros estando de acuerdo, y creo que la población, los 9 millones que radicamos en Lima, estamos de acuerdo con que debe crearse una autoridad autónoma de transporte entre Lima y Callao. Y quién sabe, esto que en el futuro tendría que ser también con la provincia de Huarochirí y de Cañete, porque, y posiblemente al norte también, ¿no? Porque el crecimiento hacia estas ciudades se ve muy bien orientada. Como el mismo ingeniero Chan dice, no es tan fácil. No es que de un momento a otro esto se va a crear. Debe crearse, pero no sabemos en qué tiempo, que sea lo más antes, ojalá. Sin embargo, ocurre dos factores. Ocurre de que la autoridad, la integración, lo que busca la autoridad autónoma, y la integración se está ya dando y se va a dar con mucha fuerza, antes de que se cree, y mejor cuando se cree. Por ejemplo, tenemos que el servicio de agua y desagüe lo lleva Sedapal, y ahí no hay ningún problema. Es para Lima y Callao, Sedapal. Electricidad y teléfonos también, igualmente se da para las ciudades de Lima y Callao y están integradas. Ahora, en transporte. Transporte, felizmente que ya se ha dado la licitación y estarán por comenzar de la línea 2 del metro de Lima y que va hasta el Callao. O sea, sería el metro de Lima-Callao. Ahí hay una concesión y este concesionario tiene su operador, ¿no? Y ahí no va a haber diferencias entre las ciudades de Lima y Callao. No va a haber como si estuviéramos pasando de un país a otro. No, es una sola ciudad y el operador manejará una sola, distribuirá, venderá, facilitará una sola tarjeta como para que el tránsito sea de lo más normal, ¿no? Sin que uno se dé cuenta que está pasando al Callao o viceversa y llegando a nuestro legendario puerto del Callao. E incluso hacia el norte a través del inicio de la primera etapa que se va a hacer con el metro, de la línea 2 hacia el norte que es correspondiente a la línea 4.
Y como el Callao, a la vez que es histórico, está en el Callao nuestro puerto principal nacional, está nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez, ambos en mejoramiento, ampliaciones que continúan todavía y que se están constituyendo entre los mejores de Sudamérica. Además termina la parte final del transporte ferroviario que viene del centro del país. Bien, entre sus características es que no es muy extenso, que eso viene a ser para este motivo una facilidad, una ventaja. De tal suerte de que el recorrido que va a hacer la línea 2 del metro va a abarcar la mayor parte de la ciudad. Y que con eso, en gran parte, el transporte masivo se estará solucionando, ¿no? Esa es ya una ventaja que se estará solucionando. Por otro lado, debemos tener en cuenta de que, como ventajas, de que, ¿qué se está solucionando al solucionar el transporte masivo? El principal problema. Ayer lo escuchamos al doctor Guerra García y entre otras cosas decía que el 71% del transporte masivo es un indicador de los países desarrollados. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que solucionar este transporte masivo. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Como todos sabemos, hasta hace unos años atrás, el porcentaje del PBI nacional para la infraestructura, en términos generales, no hablando solamente de transportes, para la infraestructura, era del 1% aproximadamente. Últimamente, actualmente, estamos en el 6.3% del PBI, dedicado a este 6.3% a la infraestructura, dicho por el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, el ingeniero Lelio Valereso, en su última revista de Capeco. Y si a este 6.3% del PBI que se está empleando ahora, se está empleando para la infraestructura, le sumamos la inversión privada, estamos en un equivalente del 28% para la infraestructura de nuestro PBI, que es importante. Más aún si consideramos que el Banco Mundial y otros organismos de desarrollo sostienen que los países emergentes requieren invertir 30% de su PBI para ser países desarrollados. Quiere decir que nos estamos acercando, estamos al 28%, al 30% nos estamos acercando, con lo que debemos de seguir con ese mismo entusiasmo, con esa misma forma de trabajo. El ingeniero Chang ha sido uno de los autores de lo que estamos diciendo, porque hasta hace pocos meses ha desempeñado en forma exitosa el Viceministerio de Transporte y creo que durante buen tiempo. Muy bien. Entonces, hay que seguir orientados en esa misma forma como lo hace SEDAPAL, lo hace la energía, el teléfono, de integrarnos hasta que venga la autoridad autónoma, que la vamos a tener pronto seguramente. Esta integración, por ejemplo, debe pasar por tener la integración de las tarjetas únicas, como ya se dijo, tarjetas únicas entre el metro y el metropolitano, y las líneas de buses que sean las más importantes sobre todo. Entre el Callao y Lima estoy refiriéndome también, ¿no? Tener las tarjetas únicas. Debe haber, como dijo también el doctor Guerra García, algún beneficio para los que usan esta tarjeta integrada. Es decir, el que compra una tarjeta y que puede transportarse en metro, buses de Lima metropolitano y otros que estén integrados, tenga un descuento, y que eso lo lleva a que consiga esta tarjeta, ¿no? En el futuro, que vamos a necesitar de todos modos la autoridad autónoma, considero depende de dos factores. Depende de que haya una legislación adecuada, una legislación que tenemos que tener
que el Ministerio de Transportes tome el liderazgo también del transporte urbano, no solamente del transporte interurbano. Como dice el ingeniero Chang, yo también tuve la oportunidad, la experiencia de tener muchos reclamos de los municipios provinciales y distritales. Ellos tienen problemas en su transporte urbano y vienen a dar, a pedir que se les solucione, y en realidad hay veces no se les puede contentar con todos sus pedidos, porque como dice el ingeniero Chang, chocamos con la legislación. Ellos tienen sus propias legislaciones. De tal suerte que tenemos que ver que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sea la autoridad, a través seguramente de una autoridad autónoma a la vez, pero el líder es el Ministerio de Transportes. Posiblemente se necesite hasta de una nueva ley, porque incluso para la línea 1, ingeniero Delgado, creo que se necesitó una ley para que sea pasado al Ministerio de Transportes, ¿no es verdad? Y ya no el municipio de Lima. Gracias, ingeniero. De tal suerte que con mayor razón, en este caso tiene que ser una nueva ley, que sería iniciativa de un legislador, del ministro de Transportes o de un colegio. Y nosotros somos el Colegio de Ingenieros y seríamos los indicados a dar un anteproyecto de ley y lo podemos presentar de acuerdo a nuestras funciones, lo podemos presentar directamente. Y eso sería, señor vicedecano, doctor Arrieta, que creo que podría ser una de las conclusiones de este importante foro, de que se presente un proyecto de ley de creación de la autoridad autónoma. Por otro lado, no solamente es directamente con el Ministerio de Transportes, que ya sería el que maneja la autoridad autónoma, sino también con los municipios, como decíamos. Los municipios tienen pues sus propias leyes. Tienen una ley muy importante que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Es una de las principales leyes que hay en nuestro país. De tal suerte que tiene que ser revisado y ver dónde se debe modificar, qué artículos deben adecuarse para que podamos conseguir fácilmente esta adecuación. En realidad, esos son los más importantes que quería mencionar. Creo que con lo que vamos a escuchar ahora, con ponentes de mucha calidad, se va a complementar en forma extraordinaria lo que estamos diciendo. Mucho me gustaría escuchar, por ejemplo, seguro que lo tienen, con la capacidad que tienen nuestros futuros disertantes, muy reconocida. Yo admiro mucho el talento de Raúl y lo mismo de Lucho. El transporte tiene que verse también bajo la visión de que se nos viene, ya se nos viene, en Europa lo están utilizando, el transporte eléctrico. Yo vi hace poco en Francia que, bueno, como sabían los carros pequeños, como un grifo había varios carros estacionados y se enchufaban a un terminal que salía de abajo y ahí enchufaban y se iban a tomar su café y después regresaban y con la tarjeta pagaban y se iban. Esto tiene que ser considerado el transporte de carros eléctricos, porque esa es una de las grandes posibilidades que se nos viene. Muchas gracias nuevamente, señor vicedecano. Muchas gracias, ingeniero Francisco Aramayo. El ingeniero Francisco Aramayo. También, muchas gracias por su aporte. Dos ponencias previas, para la cual invitamos al doctor Paul Concha y al ingeniero Luis Vera Barandarian a la mesa para que conformen conjuntamente con el ingeniero Javier Arrieta dos ponencias sobre el tema gestión unificada de transporte urbano. A quien presentamos a continuación es el doctor Paul Concha Revilla. Es abogado especializado en tema de transporte, miembro de la Fundación Transitemos, ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Lima y asesor legal
de la Asociación Automotriz del Perú. Bienvenido, doctor Paul Concha. Tiene usted más o menos 15 minutos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches buenas noches con todos. Mis felicitaciones al Colegio de Ingenieros del Perú por la organización de este importante foro y en especial por haber escogido un tema de tanta trascendencia para la colectividad como es la problemática del transporte. Cuando uno habla de la problemática del transporte, y siempre con el objetivo de mirar hacia adelante y ser altamente propositivo en las soluciones, creo que resulta siempre también positivo hacer una retrospectiva hacia atrás, porque eso nos permite hacer el diagnóstico de esa problemática. Pero tampoco no me voy a ir tan atrás. Nos vamos a remontar simplemente a los años 90, que creo que fue una década crucial para lo que hoy configura la problemática del transporte y tránsito terrestre en el Perú. Y digo que esa década fue crucial porque precisamente en esa década es donde se tomaron las peores decisiones para el transporte y tránsito terrestre peruano. Gracias a una visión fundamentalista del libre mercado que caracterizó a la década de los 90, se dieron medidas como, por ejemplo, la desregulación del transporte con decretos legislativos como el decreto legislativo 640 para el transporte interprovincial y el decreto legislativo 651 para el transporte urbano, que precisamente decretaron la libertad de acceso a las rutas de transporte casi sin ningún parámetro, sin ninguna condición de acceso. Aunado a esas medidas desregulatorias, también esa década se caracterizó por la liberalización de la importación de vehículos usados a partir del año 1992 y con la creación en el año 1996 de los centros de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados en Ceticos y Sofratagna, ¿no?, que se caracterizaba precisamente, y era el mundo al revés, porque era requisito para gozar de los beneficios tributarios de exoneración del impuesto selectivo al consumo y del impuesto ad valorem. En este último caso no era exoneración, simplemente la aplicación de la tasa más favorable. Incumplir los requisitos técnicos de calidad para importar vehículos usados. O sea, el vehículo que venía siniestrado, el vehículo que venía con el sistema de dirección a la derecha, o el vehículo que venía con emisiones que estén por encima de los límites máximos permisibles en emisiones contaminantes, estaba apto para ingresar a estos Ceticos o Sofratagna con los beneficios tributarios antes indicados y ser reparados en los talleres de reparación y reacondicionamiento. Ello ocasionó que el 70% de nuestro parque vehicular al año 2005 fueran vehículos que ingresaban al país como vehículo usado, en su mayor parte procedentes del Japón, donde sabemos que los vehículos eran dados de baja a los 4 años porque era muy caro poder mantener un seguro vehicular en el Japón más allá de los 4 años, y además que la revisión técnica en el Japón, llamada Mashokoroto, costaba muy caro en el Japón cuando un vehículo tenía una antigüedad superior a los 4 años. Pero además de las medidas desregulatorias, además de la liberalización de la importación de vehículos usados, también se dieron medidas de flexibilización de requisitos, por ejemplo, para obtener una licencia de conducir profesional para conducir vehículos de transporte terrestre, ¿no? El requisito de la secundaria completa exigible en aquel entonces, año 1994, fue cambiado por el simplemente saber leer y escribir. La edad de 25 años para obtener una licencia profesional fue cambiada por la edad de 23 años, ¿no? Había un plan pues predeterminado para hacer el transporte, no un medio para satisfacer las necesidades indispensables de la población, sino más bien para hacer del transporte el colchón de la pobreza, el colchón de las medidas de ajuste que se dieron en la década de los 90, que probablemente podrían justificarse, pero por un plazo muy determinado, por un plazo muy definido. Lamentablemente en el Perú las cosas transitorias terminan convirtiéndose en permanentes, ¿no? Y ese tipo de medidas
siempre terminan pasando una factura, y en el caso nuestro la factura pues ha sido muy abultada, con más de 4.000 muertos por año en accidentes de tránsito. Cuando uno hace una evaluación de las víctimas de accidentes de tránsito, en el mismo periodo de mayor agudeza del senderismo y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, de la violencia que desataron estos movimientos subversivos, lamentablemente tenemos que admitir que el transporte mató más gente que el terrorismo, tanto de Sendero como del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Las consecuencias las vemos, ¿no? Accidentes de tránsito, congestión vehicular, contaminación ambiental, cuya manifestación más dramática es el incremento de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, que son las principales víctimas de la contaminación. El 70% de la contaminación, por cierto, de acuerdo al Ministerio del Ambiente, proviene del transporte. Además de la pérdida de horas hombre como consecuencia de la congestión, la sobreoferta en los servicios de transporte que se tradujo en esa aguda problemática de la guerra del centavo, ¿no? Precisamente gracias a ese modelo comisionista afiliador que se implantó como consecuencia de las medidas de los años 90. Informalidad, falta de competitividad, un deterioro de la imagen turística del Perú a todo nivel, ¿no? Porque para nadie es un secreto que los turistas que llegan a nuestro país siempre se van realmente complacidos de la forma como han sido tratados, de la comida, de la generosidad de la gente, etcétera, pero siempre se van también con la crítica de que el transporte que han visto en este país es de los más precarios de América Latina y del mundo. Muy bien, y en medio de todo este drama, digamos, que significa falta de competitividad, sobreoferta en el parque automotor, obsolescencia en nuestro parque automotor con promedios de antigüedad que oscilaban en el año 2005, por ejemplo, en 15,5 años el transporte privado y 22,5 años el transporte público. Hoy se ha revertido, como consecuencia del crecimiento económico, de alguna forma esa tendencia, y además también ha contribuido el cierre a partir del año 2012, el cierre definitivo de los centros de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, los CETICOS y Sofratagna, donde se hacía el cambio de timón y se incorporaba al sistema de vehículos siniestrados. Eso ha contribuido a mejorar tremendamente, eso no podemos soslayarlo, hay que reconocerlo, pero todavía seguimos teniendo un grave y agudo problema de institucionalidad que ha sido, creo, descrito de una manera brillante por el ingeniero Chan en la disertación anterior, y en el que creo que hay los consensos y todos estamos de acuerdo en que efectivamente tenemos un gravísimo problema de institucionalidad. Es cierto que hay inseguridad vial, que hay poca cultura vial, que hay precarias condiciones de educación vial en la población, pero para revertir esta situación lo que se necesita es liderazgo, y ese liderazgo empieza por una adecuada institucionalidad, y la institucionalidad, en principio, bajo mi punto de vista, está afectada por un Ministerio de Transportes que, pese a que en la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre del año 99 se le reconoce su condición de órgano rector, hasta el día de hoy no ejerce tal condición, ¿no? Y ha propiciado, ha facilitado que los niveles de gobierno regional y municipal emitan pues una normativa, en la mayor parte de veces contraria a las normas nacionales, que vienen caotizando más el transporte y tránsito terrestre en el Perú. Hemos llegado al extremo, por ejemplo, de que han habido 4 municipalidades que han establecido sistemas de placa de rodaje para vehículos menores paralelos al que lleva la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, creando registros paralelos para vehículos menores. Hoy por hoy en el Perú, por ejemplo, nadie puede decir cuántos vehículos menores, cuando hablo de vehículos menores me estoy refiriendo a vehículos de 2 y 3 ruedas, ¿cuántos vehículos menores hay en el país? Nadie lo puede afirmar categóricamente, porque registros públicos tienen la cifra de vehículos livianos y de pesados, pero no tienen la cifra de vehículos menores, ¿no? Precisamente por la existencia de estos registros paralelos. Ha habido municipalidades que crearon el SOA regional, que finalmente terminó convirtiéndose en las famosas AFOCAT, que distorsionan el sistema de seguros vehiculares en el Perú. Ha habido municipalidades que, pese a establecerse requisitos, por ejemplo, técnicos en cilindrada y en
y en peso vehicular para prestar servicio de taxi, que bajo el argumento de que hay que reflejar la realidad de sus regiones, sigue incorporando ticos a su parque vehicular de taxis, y en ciudades como la mía, por ejemplo, que es Arequipa, prácticamente el servicio de transporte masivo ha sido reemplazado por el servicio de transporte en taxi, caotizando la ciudad, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos un problema de institucionalidad, y un problema de institucionalidad que no solamente se da por deficiencia en la normativa, sino también se da por factores políticos que hacen que los órganos como el Ministerio no asuman su responsabilidad de órgano rector. El problema de Lima y Callao es un problema aparte, que está dado por una situación de conurbación en el que lamentablemente el Ministerio dio una norma reglamentaria que no facilitaba los consensos entre las municipalidades de Lima y Callao, puesto que, por ejemplo, en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, que estuvo vigente desde el año 2004, si es que las municipalidades no se ponían de acuerdo para determinar un régimen de gestión común del transporte para Lima y Callao, había siempre la alternativa de recurrir al arbitraje, ¿no? Y si no se recurría al arbitraje, como se trataba de un transporte interprovincial de ámbito nacional, porque recordemos que Lima es región, Callao es región, le correspondía asumir esa competencia al Ministerio. Hubiera sido fabuloso que el Ministerio diga, bueno, como no se ponen de acuerdo, y siendo un transporte interprovincial de ámbito nacional, yo me hago cargo de las competencias para autorizar las rutas interconectadas de Lima y Callao hasta que las municipalidades se pongan de acuerdo en establecer ese régimen de gestión común en el que jamás quisieron hacerlo. Esa voluntad política estuvo ausente en todo momento y sigue ausente hasta el día de hoy. Ciertamente estamos totalmente de acuerdo en la propuesta de crear una autoridad autónoma, una autoridad unificada para el transporte que une Lima y Callao, y no solamente para las rutas interconectadas, sino para hacer un enfoque global del transporte entre Lima y Callao que contemple y que se dirija hacia lograr adecuadas condiciones de movilidad sostenible, con accesibilidad, y siempre bajo el criterio de orientarse hacia la satisfacción de las necesidades de la población, mejorar sus condiciones de vida bajo una orientación de un transporte ambientalmente limpio. Entonces, creo que ese es el enfoque, pero tenemos que trabajar mucho en el tema de institucionalidad, porque sin institucionalidad, lamentablemente, no vamos a poder solucionar esta grave problemática que aqueja al transporte terrestre, especialmente al de Lima y Callao. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor Paul Concha, por su capacidad de síntesis. Cerrando este ciclo de ponencias con respecto al tema de gestión unificada, invitamos al ingeniero Luis Vera Barandarian a hacer la ponencia de 15 minutos aproximadamente. El ingeniero Barandarian tiene una experiencia profesional, vasta experiencia profesional en Perú, Estados Unidos, Nicaragua, Bolivia, Guyana y otros países. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene maestrías en Estados Unidos en Purdue University, diplomados en la Universidad Nacional de Ingeniería en el Perú, en Francia, Estados Unidos, Suiza, presidente de Vera y Monteros S.A., consultores de ingeniería, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, especialista en diseño vial urbano y carreteras, diseñador de las principales intercambios viales del Perú y otros países, ex catedrático de la Universidad de Ingeniería, la Universidad Ricardo Palma, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Nicaragua. Sin más, dejo con ustedes al ingeniero Luis para su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco a Javier que tuvo la gentileza de llamarme personalmente varias veces. Ya estoy viejito, ya les toca a chicos como Raúl disertar. Pero a comienzos de este año, tuve una gran satisfacción. Mi promoción de alumno de hace 50 años me pidió que les haga una charla magistral. ¿Qué le puedo enseñar a un ingeniero de 50 años? Lo que hice fue hacer una
recopilación histórica del desarrollo del transporte. No es el tema esta noche, pero quería darles un puntito de esa charla desde nuestras llamitas, caballitos, mulitas, hasta lo más moderno que existe actualmente. Y he querido traerle la última parte, que se la voy a pasar con permiso de Javier, porque mi tema es la Costa Verde esta noche. Y acá me acompaña mi arquitecto preferido, Marco Díaz, un maestro de las presentaciones. Adelante. Un pequeño video que muestra cómo ha desarrollado el transporte urbano para el movimiento de pasajeros. Creemos que estamos muy adelantados, nos falta bastante. Y para poder saber cómo estamos hay que viajar, hay que salir y hay que ver cómo está la economía. Está la congestionada vía expresa por debajo. Este sistema ya existe, no es una investigación, ya funciona en Chile. Y es para placer de Francisco Aramayo, eléctrico. Es un poco de propaganda. Bueno, vamos a ver la Costa Verde. Yo estoy involucrado en la Costa Verde desde que tenía 35 años. Ahora ya pasé esa edad, ¿no? Y lo primero que hice fue la bajada de Hermendaris y la zona que va hasta Chorrillos. Desarrollamos toda la pista de Chorrillos. Y luego, por costumbre, vuelven a llamar de 2 carriles, pasan a 4 carriles. Y ahora les mostraremos 6 carriles. Esperando que las municipalidades distritales no nos cambien como están cambiando los proyectos, sin consulta. Acabo de enterarme hoy día de que están haciendo una rampa en la Costa Verde
Y ni siquiera me han llamado a preguntarme qué pienso de la rampa, ¿no? Cada distrito hace lo que quiere. Y por eso Alejandro Chang está peleando por una autoridad. La Costa Verde, no hice la bajada de la avenida Universitaria, pero sí la amplié, la que está construida en San Miguel y en Magdalena. Esto va a mostrar desde la zona de San Isidro, parte de la cual ya está construida. Esta es la bajada de San Martín, donde tenemos un problema serio con dos grupos. El lugar de la memoria, que no ha querido, la municipalidad no ha querido hablar con las autoridades para poder mejorar esta curva. O sea, ni siquiera puedo decir que la autoridad del lugar de la memoria se ha opuesto, porque ni siquiera se le ha consultado. He insistido mucho, pero esto es un asunto ya institucional. Pero el otro problema serio es el de el desarrollo de este gran centro comercial que está en la Avenida del Ejército. Este gran centro comercial quiere salir con entrar con 2 carriles y salir con 2 carriles, o sea, 4 carriles de los 6 que tenemos. Y recuerdo que en una presentación que nos hicieron muy preliminar, pretendían que saliendo de la Costa Verde subieran por un solo carril y bajaran por un solo carril, para que ellos salieran de su centro con 4 carriles, cosa que no aceptamos. Y las soluciones ahora subterráneas son las soluciones, de manera que ellos pueden salir, pero con soluciones subterráneas, en esta parte. Acá tenemos esto, actualmente tiene 2 carriles, va a tener 3 en cada lado, en cada sentido. Solamente tocamos una pequeña parte de San Isidro, y acá no tocamos el estadio, ¿no? Movemos un poco este muro, pero se nos complica también con el acceso que están haciendo en lugar de la memoria. Sigamos, aquí se está manteniendo como querían, pero un solo sentido, como está trabajándose ahora. No han arreglado esta parte central como debería ser, pero es una zona para los arquitectos muy bonita. La zona muy bonita es esta. En la parte de abajo, San Isidro, también sin consulta, ha hecho un relleno muy alto que impide el fundamento de la vía en la Costa Verde. Somos un país afortunado, una ciudad afortunada. Tenemos una capital que da al mar y no la estamos explotando. Nuestra primera concepción de diseño era que de la vía veamos el mar, ¿no? Han construido hoteles, han construido una serie de cosas, muchas de ellas sin licencia. Si funcionamos así a la deriva y no pasa nada, simplemente no pasa nada. Por ejemplo, esta pista, como ustedes ven, ya acá tiene 4 carriles para poder, en un sector tiene hasta 5, para poder intercambiar. Está construida parte de esta con 3 carriles y un cuarto, sigue avanzando, para que dé la vuelta de regreso a San Isidro. Esta, que ya está construida. Pero estos 3 carriles, la Municipalidad de Miraflores, algún sabio de diseño, la utilizan sin señalización para cerrarla y dar la vuelta más adelante en U. Esto ha producido muchos accidentes. He hablado con mis amigos de la Municipalidad de Miraflores que ya no hagan eso, y el resultado ha sido que han vuelto a hacer lo que ya estaba roto con accidentes, ¿no? Entonces este proyecto ya tiene que probar. Este es el que existe, ¿verdad? Pongamos el nuevo proyecto de una vez, ¿no? Veamos un poco más adelante. Acá dan la vuelta. Veamos el proyecto de una vez, Marcos. Entonces, este proyecto, el de San Miguel y el de Magdalena, yo personalmente le entregué a cada alcalde, porque la Municipalidad de Lima no le entregaba a los alcaldes
para guardar la primacía de hacer la obra a la Municipalidad Metropolitana que le correspondía, el estudio hecho por ellos. Pero así funcionan las cosas acá. Las municipalidades distritales, un presidente muy oficioso entregó dinero a cada municipalidad e hicieron lo que quisieron hacer, con pistas mal hechas que han tenido que rehacerse totalmente en esta última obra terminada el año pasado. Este es el nuevo proyecto. Vamos a empezar. Parte está construida desde por acá. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, más carriles. Se está manteniendo este volteo, pero se está dejando 3 carriles rectos. El que viene por una recta velocidad se encuentra de repente que uno de los carriles, justo el de mayor velocidad, el de la izquierda, no puede seguir de frente, tiene que girar a la izquierda. Es absurdo realmente que hagan estas cosas. Entonces estamos recuperando, y esto será solamente para giro a la izquierda, recuperando los 3 carriles en cada sentido. No estamos tocando el litoral, el farallón tenemos que se está deslizando, no lo estamos tocando, estamos jugando hacia la playa. Fuera de esto hay un proyecto muy lindo que lo ha diseñado Augusto Ortiz de Ceballos y donde hemos podido introducir nosotros un gran malecón al borde del mar, una ciclovía junto al malecón y un sendero deportivo para alejar a estos deportistas y a estos peatones de la contaminación que notoriamente tienen que dar los vehículos al circular. Ahora, da pena ver cómo corren al costado de la pista. Eso espero que se termine, pues se están haciendo ya algunas partes. Estos son estacionamientos que son necesarios, pero como ustedes ven, el volteo lo estamos alejando y siempre tiene un carril de entrada y un carril de salida. O sea, no podemos hacer un volteo en U y entregar al tráfico directo. En todos estos casos tienen los 4 carriles y vamos a insistir en que se construya así. ¿No? Hay espacio, no estamos expropiando nada, lamentablemente algunos están en derecho de vía, pero sí vamos más adelante cómo resuelto cada cosa. Todos los volteos están adelante en ambos sentidos, cada uno con su carril independiente. Seguimos avanzando, esta es la parte de Miraflores, y ocurre un caso bien curioso que me pasó la semana pasada solamente. Hice una presentación de este proyecto en la municipalidad ante los constructores de los puentes peatonales que ya están licitados, o sea, los contratistas que no habían tomado en cuenta el proyecto. Entonces se están haciendo algunos cambios para que se muevan los estribos y nos permitan hacer este proyecto que es de la municipalidad. Y la municipalidad contrató a estos contratistas. No es culpa de los contratistas, no es culpa de los diseñadores. Falta de coordinación interna. Hemos escuchado acá a Alejandro y a Mario Bú hablando de descoordinación, y Francisco también. Pero ni siquiera internamente hay coordinación. Eso tiene que terminar. Eso tienen que relacionarse, juntarse más. Cada organismo es independiente. Estoy seguro que Transporte no consulta con Invermet, no consulta con EMAPE, no consulta con la GTU, cuando es una sola organización. Se han respetado las salidas, pero indudablemente dando salidas independientes para que puedan mantenerse lo que hay. Siguen los 3 carriles en cada sentido. Esto está replanteado en el terreno, no es un anteproyecto, es proyecto definitivo a nivel de ejecución de obra. Sigamos adelante. Ya resulta aburrido, digamos. Con la topografía se ve mejor. Ahora lo vamos a ver. Vean ustedes cómo nos separamos para poder tener un mayor radio de giro y un carril más. Sigamos. El criterio es el mismo. Acá viene la subida de Miraflores, muy mal hecha, un radio muy pequeño, ¿no? Y esta zona ya se han apoderado por estacionamiento. No hemos tocado ningún muro en ninguno de los clubes, pero ustedes van a ver en otra vía los puentes peatonales que se han diseñado. Aquí al terminar el
el Terraza más atrás, el Terrazas, hay sí, más adelante, por acá, todo esto está ocupado, más acá, y hay un volteo en U pequeñísimo, sin salida ni carril adicional. Bueno, esto lo estamos llevando adelante para tener los volteos en zona de mayor radio, ¿no? Seguimos adelante. Vean los estacionamientos, ingresos directos y salir del estacionamiento a un carril adicional. O sea, no podemos propender con un diseño que hayan más accidentes. Hay muchos accidentes en este sector. Continuamos, no los quiero aburrir. Bueno, aquí en un momento que ya teníamos el proyecto terminado, nos dicen, hay que hacer paraderos, queremos bajar los ómnibus a la costa. Me parece interesante, pero paraderos significan puentes peatonales adicionales. No se puede dejar allí. Hemos tenido que poner algunos paraderos, pero el pensamiento nuestro es que los ómnibus llegan a la parte alta del malecón y tengamos minibuses modernos para transportar a la gente y que vaya continuamente en la Costa Verde. Eso no ha sido escuchado, lo he dicho varias veces. O sea, tendríamos un sistema muy bonito de, no las combis convencionales, buses pequeños para el transporte de las personas, porque esta Costa Verde no es para lo que pertenecemos a clubes, que tenemos nuestras propias playas. Esto es para la mayoría de la gente de Perú, de la mayoría de la gente de Lima, que no tiene a dónde ir, que tiene su costa verde del sur por el peaje, que no está terminado, y en una zona completamente del mar muy movido. Entonces, esta es la costa de los limeños, y me refiero a limeños los que residen en Lima, porque la mayoría son provincianos. Es lindo ver cuando vienen delegaciones de Cusco, de Puno, de Huancavelica, y ven el mar, y dicen, ¿qué cocha tan grande es esta? Porque es así, no han visto el mar. Entonces, es indispensable que se dé también una enseñanza a estos visitantes a las playas, que no dejen las playas contaminadas. Es absurdo que con tanto dinero que está gastando en la Costa Verde se sigan dejando los camiones que vayan a la Costa Verde a dejar basura. Nosotros, cuando estábamos haciendo el estudio, había gente allí que no nos dejaba entrar, que estaban con palo cuando estábamos con los instrumentos de ingeniería. No nos dejaban trabajar porque era su propiedad. Eso es la Costa Verde. Es terrible. Es terrible. Por favor, para... Sigamos. Sigamos a ver. Podríamos ver mejor con un poquito más de topografía. Es lo bonito de este sistema. Recuerden que yo he sido horrible cálculo y ahora trabajar así me encanta, ¿no? En la Bajada de Armendáriz existe el restaurante Costa Verde, que es un amigo mío, un gran nadador, que tiene que ceder un poco en su estacionamiento para permitir los 3 carriles. Pero más adelante tenemos un centro de... Es militar, policía creo que es, ¿no? Que no nos permite ampliar. Todo lo que tenemos que es convencerlo de que muera un poquito el muro. Ok. Estas son, ya bajamos de la Costa Verde, ¿eh? Este proyecto lo hicimos hace 45 años más o menos, 46 años. Y acá hay una idea buena, que no es nuestra, regrese un poco, para conectar esta pista con la rampa de subida, con un puente. Ojalá se haga alguna vez. Aquí se ha hecho un paso. ¿No? Sigue nomás, sigue adelante. Estos felizmente están atrás, están multados, creo. Pero seguimos y nos encontramos con el restaurante donde está casa. Es una muy buena comida, pero
se ha apoderado el derecho de vía. Estamos recuperando algo del derecho de vía, dejándoles el acceso de todas maneras, ¿no? Ahora lo van a ver mejor en la presentación en 3D. Sigue adelante. Vean ustedes cómo se pueden mantener los 3 carriles. Entonces, tenemos el restaurante Rústica, que tiene un puente que hay que demolerlo, se ha diseñado un nuevo puente. Todos los volteos son con el mismo criterio. Y así llegamos hasta Chorrillos. No quiero aburrirlos con esto. Sigue adelante, Marco. Y aquí empalmamos con Chorrillos. Este proyecto también es nuestro, pero hace 40 y tantos años, ¿no? Vamos a presentar ahora una presentación en tercera dimensión que va a dar una idea de cómo debe ser. Y yo les ruego a ustedes, si hay funcionarios municipales, que hagan respetar el proyecto, porque merece Lima tener un proyecto bonito. Merece Lima que eventualmente eliminemos esas construcciones que están impidiendo que veamos el mar. Merece Lima que tengamos playas limpias, donde está diseñado para 80, pero la velocidad es 60. 60 es una velocidad decente. No nos olvidamos de que ya no es una vía de playa, es una vía de paso, ¿no? Y me da mucha pena de que sigan cayendo, y hasta los mismos perritos, ustedes han visto, hacen que caigan las rocas. El tiempo nos agotó. Sí. Ya terminamos con el video. Aquí está. Esta es la zona de San Isidro, Miraflores. Este es el volteo que existe. Estacionamientos. La playa de los Delfines. No estamos tocando el talud. Los puentes están fuera de las vías. Seguimos. Ponen unas mallas para sostener. Las mallas ponen abajo de 6-8 metros de altura y las piedras vienen por encima, o sea que es lo mismo. Ahora están enmallando más este litoral. Esta es la zona de los clubes. Nosotros no usamos rompemuelles, no creemos en rompemuelles. Y esta zona de congestión por los rompemuelles que han puesto los clubes. Hemos eliminado 4 de los 7 que había. Vean, el puente está hacia afuera. Esto se conecta con el puente actual. El volteo ya no está acá, el volteo está más adelante. Aquí está. Estacionamientos. Otro puente peatonal. No me consta que hayan respetado la ubicación de los puentes del proyecto, pero ya está licitado. Aquí está la bajada de Armendáriz y acá se quiere subir así. El restaurante, los restaurantes. Como ven ustedes, estamos recuperando el derecho de vía, sin afectar sino parte del estacionamiento de estos restaurantes. ¿Sí? El corto carril desde atrás para que voltee. Bien, creo que llegamos hasta ahí. Ya me pasé el tiempo, les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias.